Y la prédica de hoy se llaman Mis días en la tierra. Y mis días en la tierra son todos, los buenos, los buenísimos y los no tan buenos. Esos son mis días en la tierra. De eso se trata cuando yo le digo a usted mis días en la tierra. Y si usted le pregunta a la persona que tiene al lado y le dice, esta semana ¿qué te pasó? Algo así sencillo. Que ella le conteste, que le diga, bueno, pero espera que le conteste. A ver, ¿qué le pasó? Juan, ¿qué te pasó esta semana? Le metieron una cámara por la nariz. Cosas no casuales que suceden en la vida, ¿sí? Y que esas cosas no casuales muchas veces le hacen pensar que Dios no está ahí. ¿A usted le ha pasado que en algún momento piensa, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Porque a mí me ha pasado. Dios, ¿dónde estás? O sea, sí, está bien. ¿Qué pasó? Sí, yo le digo al Señor en qué parte del camino me equivoqué. ¿Dónde tenía que tomar por el sendero de la derecha y tomé por el sendero de la izquierda? Y está pasando todo esto. Así, todas estas situaciones. ¿En qué parte de la vida me equivoqué? Y pudiéramos hablar, miren, de María, cuando el Señor le dice, tu hijo es hijo del Altísimo, y ella sabía que era hijo del Altísimo, pero no, para tenerlo tuvieron que montarla en un burro y sacarla hasta Jerusalén, porque es que al presidente de aquella época le dio por censar la gente y ella ya iba a parir, pero tenía que ir, y no es como ahora que entonces usted busca avión, usted busca el carro cómodo. No, en ese tiempo solo había el carro llamado pies y tenía que irse en eso y buscar un burro, y llegó allá y estaba ya para tener el Hijo de Dios, pero entonces no había ninguna casa que la pudiera hospedar, no había residencia, no había nada, y bueno, le tocó ir a parir a un pesebre, y no habla la Biblia de que hubo ni partera, ni médico, ni ginecólogo, ni absolutamente nada. Otro hombre con una historia impresionante es David. Lo ungen como rey, pero lo ungieron como rey y él no se fue a gobernar. Él se fue a seguir pastoreando las ovejas de su padre. Él, sí. Y pastoreando las ovejas, no, él no dijo voy a matar a Goliat, él no dijo voy a ser grande, no, a él lo mandaron a dejarle pan y queso a sus hermanos que estaban en la guerra, y ahí se desata el propósito divino. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cada uno de nuestros días en la tierra, si estamos tomados de la mano de Dios, tienen un propósito divino, sí, por malo que pareciera, sí. Y del hombre que vamos a tratar de hablar hoy, porque siempre me impacta y tal vez no es la primera vez que yo hable de este hombre, se llama Jacob. Es un hombre que a mí me impresiona dentro de un propósito y dentro de un llamado. Y una frase de él en el libro del Génesis, en el capítulo 47, versículo 9, le preguntan de alguna manera, ¿cuántos años tienes? Pregúntale a la persona que tiene al lado, ¿cuántos años tienes? ¿Ya le contestó? Espere que le conteste, ¿no? Sí. Ya, pero espere que le conteste, o sea, sí, espere que le conteste. Sí. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años le dijeron a Catherine que tenía el que le preguntó? Tiene 52 años. Estábamos súper jóvenes. ¿Cuántos años le contestaron a mi amado esposo que tenía? Oh, caray, estamos niños. Sí, estamos jóvenes. Y le preguntan, y Jacob le contesta al faraón que le pregunta cuántos son tus días de peregrinaje en la tierra. Y Jacob respondiendo a faraón le contestó, y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Cuántos? Rapidito, al hermano Carlos le faltan 78. Y contesta, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación.
Me impresiona mucho esta respuesta porque él primero le dice son pocos. ¿Por qué le dice son pocos? Pues porque sus antepasados vivieron, pues, Matusalén, que fue el hombre que más años vivió 969 años, si no estoy mal. Entonces él dice son pocos los años, pues claro, de 130 a 969, pues eran pocos y eran malos, pocos y malos. Ahora pregúntese dentro de usted, los días que llevo peregrinando aquí en la tierra, ¿son pocos? ¿Son muchos? ¿Son buenos o son malos? ¿Cómo son los días que usted lleva peregrinando aquí en la tierra? Pocos, muchos, buenos, malos. O sea, pregúntese en su interior. Si llega a preguntarle a alguien, ¿cuántos años tiene? Yo tengo la misma edad del hermano Carlos, 52 años. Y son pocos. Si a mí me preguntan, yo diría que son muchos. Porque eso lo define tal vez la calidad de vida que usted ha tenido que vivir y las vivencias que ha tenido que sortear durante su estadía en la tierra, las situaciones por las cuales ha tenido que pasar. Lo puede enumerar el número de hijos que pueda tener, diferentes situaciones, ¿cierto? Y si me preguntan si son buenos o malos, yo le puedo decir que hasta el año 33 de mi vida malos y que de ahí hacia acá muy buenos. Porque el día que Cristo decidió extender su mano y sacarme del pozo cenagoso de la desesperación y caminar este camino conmigo, yo puedo decir que he pasado pruebas y muy difíciles, complejas, pero han sido buenos, porque siempre al otro lado de la prueba había una esperanza, siempre al otro lado de la prueba había una salida, siempre al otro lado de la prueba había un propósito. Dígase a sí mismo, yo soy un propósito. Sí, no podemos vernos sencillamente como humanos en la tierra. No podemos vernos sencillamente como una persona que camina por la tierra. Yo tengo que ver mi propósito, yo tengo que ver mi finalidad. Y déjeme decirle que muchas veces erróneamente se puede pensar que el propósito de nuestra vida es tener una casa, cuando no se la tiene, pero cuando ya se la tiene, tal vez tener la casa y el carro, pero luego la casa, el carro y la finca y todo lo que usted le quiera anexar, porque eso no es un propósito, eso es una necesidad, como colocarse un pantalón, como colocarse unos zapatos. Una casa presta la misma finalidad, sea suya o sea arrendada o sea prestada. Es un techo en el cual usted se cubre del frío y de todo lo que pase fuera de ella, del peligro y de todo. Pero el día que se vaya, ¿cuántas de sus casas usted piensa llevarse al trono de la gracia? Ninguna. Absolutamente ninguna. No va a poder llevársela y es bien tremendo. Usted puede tener 10 pantalones. ¿Cuántos se puede poner hoy para salir? 1. Y puede tener 10 camas. ¿En cuántas puede dormir? Y tiene 10 carros, ¿en cuántos puede andar? En 1. Y tiene hoy para comer 15 arrobas de arroz. ¿Cuántas se puede comer? Media libra. Así de sencillo. Pero nos ocupamos de que queremos ver el stand del mercado lleno y la nevera llena y se va la energía y se daña la carne. Sí, nos ocupamos de todas esas cosas. Entonces, ¿a qué queremos llevar el mensaje de hoy? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y cuál es el propósito de mi día a día? De mi día a día, no de mañana, de pasado, de después. Mi día a día. Cuando miramos el peregrinaje de la vida de Jacob, es que el peregrinaje, como él lo llama de él, es muy particular, porque él empieza a pelear ¿desde dónde? Rápido, desde el vientre de su madre. Ahí empieza él su pelea, y era tan fuerte que la escritura dice que su mamita se angustió y fue y le dijo: Señor, ¿qué está pasando en mi estómago? No había ecografías que le digan que venían 2. ¿Cómo sería tan fuerte la aflicción que ella dijo: Señor, ¿qué pasa dentro de mí? ¿Sí?
que ella dijo, pero ¿qué está sucediendo? Rebeca se preocupó porque ella sentía, primero aclaramos que es un parto que viene después de un periodo un embarazo, perdón, que viene después de un gran periodo de esterilidad. Cuando ella queda embarazada y siente, pues cómo sería si uno lo es capaz de botar a uno, que serán dos niños en el estómago, y que ella sentía y se fue y le dice, Señor, ¿qué está pasando en mi vientre? Por favor, contéstame, porque lo que estás sintiendo, yo estoy sintiendo aquí dentro como otro diluvio, no sé qué podría ella comparar en ese momento. Y el Señor le dice, no, tranquila, lo que pasa es que vas a tener 2. Y van a pelear toda la vida, no te preocupes, pero el menor servirá al mayor. Y el mayor servirá al menor. Y yo me preguntaba, yo digo, bueno, si yo tengo gemelos, ¿no se supone que de igual manera los 2 nacen a la misma hora? Y efectivamente llega el parto. Y dice en Génesis capítulo 25, versículo 24 al 26. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su seno. Y salió el primero, pálido, todo él como un cabello de mar. Y le pusieron por nombre Esaú. Ahí nacieron Esaú y Jacob. Sí, y nace el primero, y luego nace Jacob, que era bello. Pero había un derecho de primogenitura, y ese derecho de primogenitura lo tenía Esaú. Pero el tiempo pasa y algo sucede en el interior de Jacob. Él sabía que había propósito y vida para él, y en ese momento Esaú vende la primogenitura. Tenía muchísima hambre, y ahí en Génesis 25, más adelante, llega Esaú, y Jacob había preparado unas lentejas riquísimas, y él tenía hambre. Le dice, dame de comer, dame de comer. Él le dice, listo, yo te doy de comer, pero tú me das la primogenitura. Él no valoró su primogenitura. Él le dijo, tome la primogenitura, pero deme de comer, porque me voy a morir yo, y la primogenitura, ¿de qué me servirá? A esa hora Jacob arrebata la primogenitura. Pero después de eso, decide el Señor que su padre Isaac debía morir, y alguien tenía que recibir la bendición, y la bendición tenía que recibirla Esaú. Y el Señor, y Isaac llama a su hijo, ve, tráeme un guiso exquisito para que yo coma y te bendiga. Pero la mamá de Jacob fue utilizada como instrumento en ese momento, y le dice, Jacob, ve y recibe la bendición de tu padre, porque eres tú el que tiene que recibirla. Eso lo vemos en Génesis 27. Y efectivamente se disfraza de su hermano, y una vez disfrazado de su hermano, él va y recibe la bendición, y recibe la primogenitura, la bendición de la primogenitura. ¿Eso qué le ocasiona? Tuvo que huir, porque su hermano lo iba a matar por ladrón, porque se le había robado la primogenitura. Huyendo, él se va, pero no se va como nosotros. Él coge y se va sin nada, y llega a un lugar donde recibe una visión del Señor. Y aquí quiero que hagamos un punto. Yo quiero que usted vea su vida desde el día que conoció a Jesucristo. Es el día de su sueño, de su visión, del momento en el que algo se mueve dentro de usted y ve algo hacia adelante. Y de ahí hacia atrás tampoco había una vida sin propósito. ¿Cómo nació usted? ¿Cómo fue su parto? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo le tocó vivir? ¿El mucho amor que recibió en casa o el desamor que recibió en casa? Todo eso viene con un propósito. Hasta que llega el momento en el que el Señor lo sacude y lo saca de donde está. Él decide sacarlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sacó a usted? No sé. Yo sé cómo me sacó a mí. Y recuerdo mucho cómo lo sacó a Juan. Yo recuerdo mucho esa frase de él cuando dijo, ay, pero si a esa iglesia que ustedes fueron se pueden llevar niños, ¿por qué no vamos todos? Y ahí empezó una transformación de vida. Él era un niño. Era una transformación de vida. Y eso sucede. No sé qué pasó. No sé cómo sucedieron sus circunstancias.
pero sí sé que había un propósito. Y en ese momento que Jacob se va sin nada, porque es la mejor manera de encontrarse con Dios, sin nada. Cuando el propósito se siente ahogado, cuando las esperanzas se sienten perdidas, entonces viene ese sacudir del Señor. Y él tuvo un sueño. Y dice en Génesis 28, a partir del versículo 12, Jacob tuvo un sueño. Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera que llegaba al cielo y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sé. Ahora, ¿qué sucede? ¿Usted recuerda el día que le dijeron que Jesús podía ser su Salvador? Y que tal vez le prometieron que iba a haber grandes cambios en su vida. Y que tal vez le dijeron que wow, que el camino iba a ser diferente. ¿Sí? Porque a mí sí me pasó. ¿Sí? Entonces a usted le hablaron y le dijeron: mira, Cristo lo es todo. Tú recibes a Cristo y poco más o menos todo cambia, todo es bello, todo es bueno. La pregunta es: ¿verdaderamente ha sido así? No. ¿Cierto que no? No ha sido así. Llegó el sueño, llegó la esperanza. Pero el camino no se convirtió en rosas. Y el camino no se convirtió en un llano y en un pasto delicado, como habla el Salmo 23. No, en el camino siguieron habiendo espinas. Y en el camino siguieron habiendo cardos. Y en el camino siguió habiendo sequía. Y en el camino siguieron habiendo mentiras. Y en el camino siguieron habiendo engaños. Y en el camino siguió siendo la tierra, porque usted siguió caminando en la tierra. Entonces Jacob mira ese sueño y se va feliz. Y yo me imagino que de ahí hasta donde fue caminando, yo me imagino que él decía: yo vi una escalera, es que yo la vi, es que yo la soñé, y el Señor me va a bendecir, y Él va a hacer cosas grandes conmigo, y va a hacer cosas portentosas conmigo. Y él iba rápido, y él no sentía cansancio, él no sentía hambre, él no sentía sed, él no sentía sueño, porque había visto la visión de su vida, porque había escuchado a Dios que le habló a su corazón y que le habló a su entendimiento y le dijo: Carlos, tu vida es en victoria. Y que le dijo en ese momento: Juan Carlos, tú eres otro hombre redimido y levantado. Y que en ese momento le dijo: Alexandra, es que tu vida está en victoria. Y wow, sí, usted saltó y corrió y llegó donde su tío Labán. Vaya sorpresa, empezó a trabajar gratis. Luego el tío le dijo: no, es que yo quiero que me trabajes, pero yo te pago. Y había una mujer tan hermosa, era familia de Alexandra, hermosa, bella, y él la miraba y estaba encantado con esa mujer. Y le dijo: te serviré 7 años. Hay que preguntarle al hermano Luis cuántos años lo sirvieron por Alexandra. Te serviré 7 años para que me des tu hija menor. Labán le dijo: sí, se cumplieron los 7 años, démela porque es mía, me la gané. Y usted sabe la historia. Le dieron otra por la que él no había servido. Entonces cuando él al día siguiente la ve, ya había consumado su matrimonio, ya no había nada que hacer, y la queda mirando y decía: mi papá, y era la lagañosa de la Lea. Sí, esa era la frase típica de mi papá. No era la que él había pedido. No, sírvame otros 7 años y le doy también la otra. Diría mi esposo: no puedo con una, yo que voy a recibir otra. Entonces recibe esta otra mujer. Bueno, y sigue trabajando y sigue trabajando. Luego le dice: no, te voy a pagar. ¿Qué quieres que te paguen? Y Jacob le dice: no, págame con todos los animales de un solo color.
y le dan los animales de un solo color. A esa hora todos los animales parían de un solo color. Iba el suegro, no, ya no te doy los de un solo color, ahora te doy los pintados. En ese momento Dios se glorificaba y todos parían pintados. Y así va la historia. 10 veces dice Jacob que le cambió su salario. Después de todas esas historias, él decide volver a casa y el Señor le dice: regresa que yo voy contigo. Su esposa se carga los ídolos de su papá los alcanza, por la boca de Jacob termina muriendo su esposa, porque Jacob dice: en quien se han encontrado los ídolos muera, y pues nunca encontró Labán los ídolos, pero Dios escuchó esa palabra y muere la mujer que Jacob amaba, pariendo su último hijo, Efraín. Bueno, queda desconsolado, medio muriéndose y todo, y sigue la vida. Él ama a José. Sus hermanos no aman a su hermano José. Su hijo José desaparece y él cree que lo había matado un buey, un ternero, lo que fuese, pero mentira, sus otros hijos habían vendido a su hijo precioso. Le pregunto, ¿era buena la vida de Jacob? Él tenía razón de decir que su vida había sido mala. Él tenía razón de decir que los años de peregrinaje de su vida estaban siendo malos. Ahora la pregunta es, ¿y el sueño aquel? Y la escalera que subían y bajaban ángeles. Y el Dios que le dijo: estaré contigo y te bendeciré donde quiera que vayas y te prosperaré. Yo creo que se había dormido, ¿cierto? Muy probablemente se durmió, como muchas veces. Juan, ¿tú crees que el Señor en algunas ocasiones parece que ha dormido en tu vida? Sí, la mayoría. La mayoría. ¿Ah? Willington, ¿usted cree que el Señor muchas veces se ha dormido en su vida? Sí, se ha dormido. Y hay dolor en el corazón. Y a mí, en mi caso personal, como pastora, cuando empieza que al hermanito le pasó esto y le pasó esto, a esa hora yo me culpo, la culpa es mía. No estoy orando lo suficiente, no estoy cubriendo lo suficiente, y empieza, y Juan me suele decir: ¿qué estás llorando otra vez? Me dijo en alguna ocasión: ¿qué estás llorando otra vez? ¿Ya andas con el sentimiento de ser mala pastora? Y yo: Juan, pues como así dices. Entonces se me hace que es que yo no estoy, pero no es eso, mi amado. Hay un propósito detrás de ellos. Si Jacob, me olvidó el nombre del suegro de Jacob, no le da si Labán no da a su hija Lea antes que a su hija Raquel, pues no habían las 12 tribus de Israel. Si Raquel no hubiese sido estéril, no habían las 12 tribus de Israel. Porque recordemos que las 12 tribus de Israel salieron de 4 mujeres, no de 2. Y empieza, y hay propósito. Y cuando viene ese tiempo, cuando Jacob lucha con el ángel de Dios toda la noche, lo encontramos en Génesis 32, ¿sí? Y en Génesis 32, 28 dice que después de que Jacob hubo luchado toda la noche y le decía: dame tu nombre, y él dice: ¿para qué quieres mi nombre? ¿Cuál es el tuyo? Jacob, que significaba engañador. Ya no será más tu nombre Jacob, ahora será Israel. Y viene un nuevo tiempo y un nuevo propósito. Y tal vez usted hasta el momento me diga: bueno, ¿y usted para qué me cuenta toda esa historia? Porque hay una vida y hay un propósito en la vida de Estela, y hay una vida y hay un propósito en la vida de Isabela, y hay vida y hay propósito en la vida de Sofía, en la vida de María Inés. Y desde el día que usted se encontró con Jesús, déjeme decirle que este recorrido en la tierra puede ser fuerte, que sus días en la tierra no pueden ser los mejores, pero que el secreto está cuando usted decide cenar con el Señor. Recuerde que Él es un caballero, y así como Jacob tuvo un camino, tuvo un recorrido, lo importante del camino es quién va a mi lado, cómo siento yo esa compañía del Señor a mi lado, y cómo yo lo dejo ser mi Dios, cómo yo lo dejo ser mi Padre, cómo yo lo dejo ser mi Señor. Porque es impresionante que el Señor no viene y se te tira encima y voltea encima y te empuja y te arrastra, no. Él pregunta: ¿tú quieres cenar conmigo, Sandra? ¿Sí? Es importante aclarar eso.
Sí, que somos parte de un plan divino, pero que en ese plan divino recibimos una invitación y que en esa invitación usted y yo somos los que decidimos si queremos o no queremos estar con Él. Apocalipsis 3, 20, creo, si no estoy equivocada, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La respuesta a esa invitación suya personal es ¿cuál? Sí, Señor. Entra a mi casa. Quiero que cenes conmigo. Ahora, ¿qué sucede en una cena? ¿Qué puede suceder dentro de una cena? Dígame. Se conversa. ¿Qué más puede suceder dentro de la cena? Esa era la palabra perfecta. ¿Qué quería que usted me diga? Accidentes. Puede que se le riegue la comida, puede que no le gusta, puede que esté demasiado caliente, puede que se quiebre un plato, o 2 o 3 o 5, puede que se quiebre, puede que se riegue el vino, puede que no le den jugo. Puede suceder de todo en una cena, ¿cierto? El hecho de que a usted le inviten a cenar no le garantiza que todo sea perfecto en la cena, ¿o sí? ¿No? ¿Qué es lo importante de la cena? ¿Con quién estoy en la cena? ¿Con quién comparto la cena? ¿Quién es la persona que está frente a mí cuando yo estoy comiendo? ¿Quién es la persona que me mira a los ojos y cuando se me riega la sopa dice tranquila, tranquilo, espérate? Esa persona que le dice no te gustó, pidamos otra cosa que te guste. No es la cena lo importante, es con quién comparte usted la cena. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pregúntele al lado, busque a alguien, pregúntele con quién quisieras compartir una cena. Pero no quiero que le conteste Jesús, ¿no? O sea, no. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién le dijeron a la hermana Carmen que querían compartir la cena? No le preguntó. Pregúntele, hermana Carmen, ¿con quién quieres compartir una cena, amado mío, que no sea yo? No quiero que la respuesta sea con el Señor. ¿Con quién quisieras compartir una cena? Con la pastora. Gracias, hermana. ¿Con quién quisiera compartir una cena? Y no voy a decir que con el niño. ¿Ah? Con sus papás. ¿Con quién compartirías compartir una cena, amor? Con su papá. ¿Con quién quiere compartirle una cena, Juan? Con su hermano. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que les sirven de comer o la persona con la que les está compartiendo? Yo quiero pedirles en esta mañana que eso veamos en nuestros días. No es lo que nos pase, es con quién estamos en el camino. Jesús dijo, yo quiero compartir una cena hoy lunes y mañana martes y contigo Catherine el viernes y contigo Juan el domingo. Pero en esa cena van a haber accidentes, se van a quebrar los platos, no nos va a gustar la comida, va a estar demasiado fría, va a estar demasiado caliente. Tal vez en mi torpeza yo voy a regar el jugo o el vino que esté ahí. Tal vez porque la persona con la que yo estoy compartiendo la cena es tan importante que yo me levé mirándola a los ojos y levanté la mano y regué el agua. Esos son nuestros días en la tierra. Una cena más, una comida más, un momento más. Pero es con quién estoy. Y él golpeó a tu puerta y él golpeó a la mía y dijo, Juan, yo quiero cenar contigo. Y dijo, Carlos, se van a quebrar los platos, pero quiero seguir contigo. Y le dijo, Catherine, tal vez en tus momentos de torpeza vas a regar el vino y después de regar el vino muy probablemente botarás la carne, pero yo quiero que estés conmigo. Esos son los días en la tierra, mi amado. Con el plato frío, quebrado, con el agua regada, igual usted va a comer, ¿cierto? Igual usted va a comer, aunque tenga que tragarse lo que le dieron porque no le gustó,
no pudo deleitarle en su paladar el sabor, igual va a comer, solo que esos son nuestros días en la tierra. Lo importante no es cuántos platos se quiebran, lo importante es que mis ojos sigan viendo al Maestro. Lo importante no es cuántos problemas tengan, lo importante es que Él siga a mi lado. Y así tal vez como dice mi esposo, quiero compartir una cena con mi papá, o dice Juan, quiero compartir una cena con mi hermano, pues tampoco se detengan. Que Juan busque a su hermano y Ever busque a su papá. Y tampoco nos detengamos. Pero mis días en la tierra, quiero pedirle hoy que no se aferre a lo bueno, a lo malo, a lo bonito, a lo feo, a lo que nos falta, a lo que quisiéramos tener, a lo que nosotros creemos que necesitamos. Porque al final pueden ser pocos y malos, pero tenemos que encontrarnos con el Maestro. Y mientras nuestra mirada esté colocada en Él, yo le aseguro que usted no se va a quedar sin comer, que la deuda no se va a quedar sin pagar. Sí, debíamos un dinero con mi esposo a alguien a quien amamos demasiado, una familia muy especial, y era una cuantía alta. Y yo le decía a otra hermana de la iglesia, le debemos, y ella me decía, tranquila. No hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Tranquila, me decía. Y nunca nos cobraron, nunca. Ellos nos decían, tranquilos pastores, peor es que se enfermen, tranquilos. Y se llegó el día y se pagó. Y ya lo hizo el Señor. Y tal vez en un momento usted se siente angustiado, quiera solucionar las cosas a su manera. No, espere un poquito que Él lo va a hacer. Espere un poquito que Él le va a dar el dinero que necesita para cancelar su deuda. Espere un poquito que su sanidad va a llegar. Espere un poquito que sus padres están bien. Espere un poquito más, deleitándose. ¿Con quién está cenando? Sí, porque si Él lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, créame que el amor más grande que usted puede ver en su vida es el que Él, su Padre, Dios, tiene por usted. Sí, es ese amor inquebrantable, invaluable, ese amor que excede todo conocimiento. Sí, son mis días en la tierra con sinsabores, con angustias, como dijo Jesús, pero de su mano, con opresiones, pero con Él, con desaliento fuertísimo, pero con esperanza segura. Amén. No se angustie, no corra. Yo tuve una experiencia que para mí, y yo quiero contarlo porque para mí solamente fue Dios. Alguien estuvo enfermo en estos días en el hospital y ya lo hicieron la cirugía, y para salir le cobraban la bobadita de 12 millones de pesos. ¿Qué tanto es? 12 millones, solo abrir el nochero y sacarlos. Entonces, pues me fui al hospital. Yo dije, Dios mío, la persona que estaba dentro del hospital, un hijo de la persona enferma, pues él se había angustiado y no sé a quién ahorcó, mató, desesperado, de dónde, pero él consiguió los 12 millones y todos que se espere, pues que no vaya a pagar. Y él decía, es que es mi mamá. Y sí, claro, todos entendíamos, era la mamá, pero no era justificable. Y yo llegué y yo lo miré, él salió y yo entré. Yo, Señor, solo tu gracia, Señor, solo tu gracia, solo tu gracia. Y llegué a caja, respiré profundo. Yo dije, Señor, tus palabras en mi boca. Fin del tema, le entregué al Señor aquel su mamita sin pagar un peso, pero solamente fue la gracia de Dios. Solamente fue la gracia. Y a la hora que íbamos, Ever se pasa un semáforo en rojo y en ese momento estaba llamando otra hija de la señora de la cual estamos hablando. Y yo, Ever, y ella me decía, no, pues pastora, dígale al pastor que despacio, todos que lleguen, que no sé qué. Porque como pues era la aflicción en el hospital de que el caballero estaba angustiado, se le había perdido su mamá en el hospital. Yo le dije, en el hospital no se pierde nadie, ya la voy a buscar, tranquilo. O sea, era como todo la presión, esta cosa. Y solamente era, espere un poquito más. Y yo al último le dije, pero bueno, dele despacio. O sea, ya nos presionamos todos. Y entonces sí, a ver que de por sí anda rápido. Entonces yo voy. Y hoy solamente quiero decirle eso. Son solamente sus días en la tierra. Y después me dice, Juan, el examen que me hicieron me salió mal. Y yo lo miro al Señor. Listo, le dije, otra vez, aquí vamos de nuevo.
a creer, a esperar. Y solamente son mis días en la tierra. Y sí, a veces no hay plata para comprar el pan porque me pasa. O a veces no hay solución. Como el día que mi hermana me llamó llorando de Bogotá y me dijo, estoy enferma. Le dije, véngase porque yo en Bogotá no puedo hacer nada por usted. Y vaya cosa tan tremenda, aquí tampoco. Solamente lo puede hacer Dios. Yo le decía al Señor, Señor, mi hermana se va mañana, es tu decisión si ella regresa o no, pero que se lleve lo que vino a traer: sanidad y libertad y restauración. Y yo hoy solamente quiero que entienda eso. Solo son días en la tierra, pocos y malos, buenos y duros, grandes y apretados. Disfrute del que ama, tal vez diciéndole te amo. Disfrute del que tiene al frente, tal vez diciéndole quiero terminar estos días contigo, porque solo son días en la tierra. Y yo le aseguro que usted no va a vivir 130 años, se lo aseguro. Entonces no dejemos que la angustia, la opresión de los días normales en la tierra, de las circunstancias que pueden pasar mientras ceno con el Señor, me aparten de Él. ¿Y cómo empieza a apartarse? Cuando nosotros dejamos que la duda sea mayor, cuando nosotros permitimos que la fe sea opacada, cuando nosotros no dejamos a Dios ser Dios. Él no se equivocó. Si usted se quebró el pie, la mano, se le cayó el cabello, se volvió canoso, le sacaron en la vesícula, Él no se equivocó. Algo tiene que estar pasando. Si usted va al hospital, una razón habrá. Tal vez el que esté al lado, nadie le ha dicho que Jesús le ama. Aquí la situación es si yo cumplo realmente el propósito para el cual fui llamado. Usted puede ser gerente y dueño de una empresa. Usted puede ser el abogado más prestigioso. Usted puede ser el presidente de la república. Usted puede ser el rey de Francia. Su llamado es predicar el evangelio. Su llamado es decirle al que está al lado que Jesús le ama. Su llamado es decirle al que está al frente que hay esperanza, que hay salida, que hay situación. No existe nadie que esté en la tierra que no tenga que cumplir la gran comisión: ir por toda la tierra y predicar el evangelio a toda criatura, a todo aquel que crea, y será salvo, mas el que no crea será condenado. Ese es su llamado. Ahora vuelve a preguntar al que tiene al lado: ¿cuántos años tienes? Pero por favor, espere que le conteste. Espere que le conteste. Hágalo. ¿Cuántos años tienes? Ahora pregúntele, ¿buenos o malos? Porque el Señor está conmigo. Amén. Y espero que esa respuesta sea buenos porque el Señor está conmigo. Y vamos a cerrar esa palabra con el Salmo 103, versículos 15 y 16. Y dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre todos los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nuestra vida va a pasar como una flor. Tal vez muchos años más largos que ellos, pero va a pasar. Y como dijo el hombre más sabio que ha existido en la tierra, esto es el todo del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cada vez que venga ese momento de aflicción, de angustia, de opresión en cualquier área, recuerde, solo estamos en la cena. Y en la cena cualquier accidente puede ocurrir.